Bienvenidos a una nueva manera de contarles a ustedes qué pasa con los libros y qué pasa con los autores y de qué se trata esto de leer con un autor. Esta vez tenemos como invitado a Roberto. Vos sos el responsable de que nosotros podamos entrar en este universo autobiográfico y póstumo, lamentablemente, de Carlos Arbelos. ¿Cómo pudiste llegar a hacer esto? ¿Te costó mucho? Hay varios responsables. ¿Varios? No soy el único. En primer lugar, Editorial Fabro, Ajá. que fue la única editorial que se atrevió a publicarlo, luego de una búsqueda y rastrillaje de editoriales que leyeron los originales y no se atrevieron a publicarlo. ¿Vos fuiste con el original, vos te ocupaste de hacer ese trabajo? Yo no, porque en esa época vivía en México. Yo regresé hace 2 años de México. Había otra persona que se llama Alfredo Osorio, que es quien hace el prólogo, sí, sí, amigo de Arbelos durante 30 años o más, que se ocupó, una vez que el libro estuvo terminado, de llevarlo a diferentes editoriales, de pagar a una persona que se suponía que gestionaba, que era como representante de autores, y la respuesta siempre era la devolución de los originales, diciendo es demasiado fuerte para este país, para este momento, hasta que un día apareció Editorial Fabro, Fabián D'Antonio, y bueno, aquí tenemos el libro. Roberto Bardini, ¿vos pensás que decir la verdad es demasiado fuerte? Depende, eso depende de la conciencia de cada uno. El autor dice que las cosas se deben leer con calma y que cuando pase el tiempo la historia colocará a cada uno en el lugar que le corresponde y cada uno se hará responsable de sus actos. Yo no creo que la verdad sea fuerte. ¿Vos lo conociste a él? ¿Vos tuviste Yo no lo conocí. ¿No? No, yo sabía quién era desde los 14, 15, 16 años. Yo sabía quién era Carlos Arbelos. Sabía que estaba exiliado en España, me halagó cuando me escribió proponiéndome que lo ayudara con sus memorias y tuvimos una relación de 2 años totalmente virtual, a través de correos electrónicos. ¿Alguna vez te comenta por qué él te elige a vos? Porque vos sos periodista, te has metido a analizar el tema de los procesos de los grupos revolucionarios, estás muy involucrado en entender qué nos pasaba a nosotros en 1963, cómo se iban armando los jóvenes clase media de Buenos Aires. Yo sé que vos sos un estudioso en ese sentido, pero Arbelos, ¿por qué te elige a vos? ¿Justamente por tu empatía con este tipo de manera de desarrollarlo? Yo conozco a todos estos personajes que hoy tendrían 66, 67, hasta 70 años de edad. Era mucho más chico que ellos, pero era lo que llamaban en aquella época una especie de perejil ladilla. Así me tenían caracterizado a mí porque tenía 14, 15, 16 años y trataba de ser hombre como ellos que tenían 19, 20, 21. ¿Pero te acuerdas que era un poco la modalidad? Sí. Yo tenía un hermano 6 años menor y él creía que estaba en el mismo nivel de trato con la situación de cómo uno se metía en la política y lo que pensaba de los compañeros. Es más, pensaba que tenía acceso a los compañeros como si fuera un par. Un poco te pasó eso a vos, entonces. Claro, después pasaron los años y aproveché para escribir sobre aquellos años, sobre aquella época y aquellos personajes. Entonces, por sugerencia de Alfredo Osorio, que es quien hace el prólogo. ¿Dónde está Osorio? En este momento da clases en la Universidad Nacional de Lanús y trabaja en la Secretaría de la Gestión Pública. Muy interesante la introducción que él hace, es un paneo. Bueno, la historia es que Osorio va a visitar a Arbelos después de 30 años de no verlo, en 2004. Lo va a visitar a España, va con el cineasta Coco Barone. Coco Barone tenía el proyecto de hacer una película que se llamaba Los viejos perucas, que todavía no se hizo, con guión de Juan Sasturain. Sí. Lo llevan a Osorio, a España, porque conocía a Arbelos, a quien querían entrevistar, y luego de toda la cuestión de trabajo, filmación, etcétera, Arbelos le comenta a Osorio que tenía idea de escribir un libro
Osorio lo entusiasma a Arbelos lo compromete para que le haga el prólogo, y al año le manda el libro. Además, Arbelos a Osorio. Había una cuestión de 1981 de los muchachos peronistas de Claro, Arbelos. claro. Ese libro, que hoy es un incunable, es referencia casi obligada en casi toda la bibliografía peronista posterior a 1981. Sí, sí, es un vos lo incunable. mencionás también acá, esta y cuestión. estamos tratando de que Fabro. Editorial Fabro lo reedite también. Fabro. Bueno. Entonces, cuando Osorio lee el original, descubre que hay una cuestión, por un lado, demasiado visceral en el relato, y por otro lado, hablaba de una manera demasiado coloquial. Cuando estuve con Paco Urondo, cuando me encontré con el poeta Juan Gelman, cuando estuve con Lili Mazzaferro, cuando estuve con Eduardo Duhalde. ¿Eso es lo que, a vos te parece que eso es lo que también rechazaron? No. Eso no fue. Porque uno siente que lo que está contando Eso no, Arbelos yo te voy a decir ahora qué es lo que rechazaron. Ahora te voy a contar lo que rechazaron. Pero cuando yo leí el original, vi que él daba por sentado que cualquier joven de 30, 29, 28, 25 años sabía quiénes eran esos personajes de los 60 y los 70, y no es así. Lo que le propuse a Arbelos fue que me permitiera hacer las biografías de esos personajes, ubicar la época, el contexto histórico, y estuvo totalmente de acuerdo. Entonces fue un libro que lo peloteamos a través de correo electrónico entre 3 personas. El que escribe el prólogo, Alfredo Osorio, el propio autor y yo, que iba sugiriendo modificaciones. Fue una tarea espectacular. Consulta técnica. Sí. ¿Cuál era el ánimo de Arbelos en este viaje entre ustedes de llevar y recibir y leer y contestar, este juego de misivas? Porque la sensación que yo tuve es que vos lo conocías. No, Mirá vos, pero es como si lo conociera, es como que tenía un hermano un poco más grande. O sea, sí, una de mis grandes esperanzas, expectativas, era que el libro estuviera publicado en vida de él y llevárselo a España y conocerlo. ¿Cómo no? Murió hace un año, hace justo un año enero antes de que saliera el libro. Del 2010. Él no se imagina en ningún momento que se va a morir, porque todo lo que va contando... No, y tiene proyectos, es un hombre con proyectos. A mí me gusta esta clase de personas porque su vida es un proyecto permanente. Su vida es un proyecto permanente. Entonces, él tenía mucho más para dar. Un hombre que llega a España por primera vez, lo único que tenía antecedentes, su abuelo y su papá, que habían nacido en España, y termina totalmente involucrado y metido hasta el cuello con el flamenco y el cantejondo y los gitanos y esa cuestión de la libertad y esa cuestión de los pueblos perseguidos. Entonces encuentra una válvula de escape. Pero hay una especie de seguime y corregime. Sí. Afinidad entre el lenguaje de lo flamenco, de esta cuestión del flamenco como una entidad para la vida, y todo el capital que tiene de existencia con respecto al peronismo. Claro, Hay claro. un Arbelos juego descubre, doble. Arbelos descubre y se asume que es un gitano más. Además, ha sido un gitano. Es un gitano peronista. Ha sido un gitano peronista. Y es el único caso de un extranjero reconocido en España, en Andalucía, como un experto en cantejondo y flamenco, con doctor honoris causa en universidades, con libros publicados. Además era fotógrafo y fotografió las manos, las guitarras, toda esa cosa que rodea el arte flamenco, un tipo reconocido. O sea, yo leí las notas, los recuerdos, las remembranzas de Arbelos cuando fallece, escrito por gitanos. Habían encontrado un gitano más, un gitano que había llegado del otro lado del Atlántico y que era peronista, digamos. En el exilio de un muchacho peronista, cuando uno empieza a transitar el camino angustioso de la existencia de Arbelos, porque él te va contando de una manera las cosas que uno se mete en el dolor que siente. Así, contraponiéndolo a este reconocimiento por parte de la comunidad de los flamencos, que vos sabés que no le regalan al que hace como si, se lo dan al que de verdad... Son muy herméticos y cerrados. ¿Sí? Al que de verdad prueba que es capaz de tener ese talento para la vida.
¿No tenés la sensación como una iniciación que solo Arbelos podía haber hecho el paso siguiente en relación? Cuando dice Gardel y Camarón, estas dos secuencias entre... Y para que rime, Gardel, Camarón y Perón. Y Perón. Sí. Hay como un trazo que nos termina involucrando a todos nosotros, a todos los peronistas, en ese cruce que vas dando entre la tragedia, el amor, el dolor, la pasión. Sí, porque Arbelos fue un tipo pateado. Lo pateó la vida, lo pateó la historia, lo pateó la policía, lo patearon en Argentina, lo siguieron pateando en España. Pasó las mil y una, tuvo hambre, caminó, le salieron callos, gastó suelas de los zapatos, andaba todo el día caminando por la calle buscando un lugar donde pudiera tomar algo caliente, un café con leche, un mate, se sentaba en una plaza viendo pasar las horas, no conseguía trabajo, era un apestado. Entonces, de golpe, yo creo que de ahí viene además su identificación con los... Además, él elige irse a España porque... Un mes antes de subirse al avión, en 1974, fue un espectáculo que había de flamenco en la calle de Corrientes. Su duda era Venezuela, México. Y dijo, no, a España, porque le llegó esa música. Le llegó la pasión, ¿Sí? La pasión del amor, Sí. Llegó con 3 heridas. El exilio de un muchacho peronista, ya regresamos aquí en Leyendo con el Autor.